de conversar, señoras y señores. Yo quiero darle la bienvenida a Felipe Llodrá y vamos a retomar aquel contacto que teníamos en FM del Sol, pero ahora con video también. ¿Cómo andás, Felipe? Ale, ¿cómo estás tanto tiempo? Tanto tiempo, sí, todo bien, todo bien. Un gustazo verte y escucharte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Este es mi primer streaming de video, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Me puse para escucharme mejor y poder dar mejor información, espero. Pero como no, mira, voy a meter acá un saludo de Fernando Pichu Estraneo desde Buenos Aires, que acá me dice desde Buenos Aires, qué grande. Un gran saludo, Pichu, que estuvo la semana pasada, gran humorista, actor uruguayo que está allá trabajando en Buenos Aires y que fue entrevistado la semana pasada y ahora está, mirá, haciendo el aguante con el programa. Muchísimas gracias. Saludos, sí, a la vecina orilla. Sí, que nos están viendo en México, en España, en Argentina y acá en Uruguay, por lo que he sabido hasta ahora, acá Natalia me dice que sí, que eran las fotos de los arcos de Lapa. Qué bueno, me alegro mucho, Nati, de que hayas podido conocer, qué lindo rinconcito. ¿Anduviste en el bondiño, Natalia? Después contame si pudiste andar en esa especie de tranvía que la gente va, ¿cómo es que dicen los brasileños? Pindurado, colgado ahí del tranvía, es una cosa re loca. Bueno, Felipe, ¿qué es de tu vida? Hablábamos de tecnología y ahora vamos a hablar de sustentabilidad. Hubo un cambio ahí en tu vida, un cambio de foco, ¿no? Sí, de a poco fui mudando el foco. Sí. La tecnología, bueno, hoy en día es omnipresente, ¿no? Nos acompaña en nuestros bolsillos, en todos lados. Es impresionante lo que ha cambiado en muy poco tiempo. Y así como cambió la tecnología, yo también cambié, por suerte. Y está divertido. Entonces ahora me empecé a parar de otro lado del mostrador, por decirlo de una manera, y quiero empezar más que hablar en sí el foco en la tecnología, empezar a hablar un poco de lo que se llama, o se puede mencionar o hablar o decir como sustentabilidad, ¿no? Que es una palabra que engloba muchísimas cosas. Soy un fan del tema, por decirlo de alguna manera. He estado estudiando de esta gran área de conocimiento hace mucho tiempo y bueno, me empezó a entusiasmar un poco investigar, leer, tratar de encontrar la mejor información, estudiar mucho sobre qué es lo que hay al respecto y que es un tema que además siento que empieza a estar un poco también más en boca de todos, ¿no? Lo que es la ecología, la sustentabilidad, la sostenibilidad, los recursos ambientales, el ambiente, nosotros, cómo lo podemos llevar a nuestras vidas. Y fue un poco lo que empecé a tratar de hacer en casa, con mis acciones, con mis actos diarios. Y bueno, lo que me empezó a entusiasmar fue eso. A raíz de eso también dejé de actualizar mis dispositivos electrónicos. Que a veces cuesta, ¿no? Pero, Felipe, sí, me gustaría empezar a aclarar algunas cosas primero, porque vos ahí mencionabas varios términos, ¿no? Sostenibilidad, sustentabilidad, ecología. ¿Qué entendemos por sustentabilidad para que a todos nos quede claro? Muy buena pregunta. Es una pregunta que mucha gente se debe estar haciendo. Yo también me la hice en el momento que te planteé hablar de estos temas, ¿no? Y obviamente, ¿qué hice? Bueno, empecé a buscar un poco en nuestro gran amigo Internet a ver qué nos dice del tema. También le pregunté a algunos amigos de un foro muy conocido que se llama Reddit a ver qué opinaban. Pero la sustentabilidad, sostenibilidad, se refiere a cómo nosotros manejamos los recursos que tenemos para hacer nuestras actividades, ¿no? Eso es la capacidad que tiene el humano, digamos, de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero también las futuras, sin comprometer recursos que hagan que esas mismas necesidades no puedan ser satisfechas más adelante, ¿no? Eso es un poco lo que, englobando así lo que significa, ¿no? Es cómo vivir nuestra existencia, nuestras actividades, todas las actividades diarias, desde lo más básico como puede ser nuestro transporte, nuestra alimentación, desde que arrancamos el día, hasta todo lo que engloba nuestras actividades socioeconómicas y también culturales, y cómo llevarlas adelante sin comprometer nuevamente, ¿no?, los recursos de nuestros hijos, los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Entonces, hay que tener un poco en cuenta también
que de eso se trata, ¿no? Saber que nuestras acciones van a traer consecuencias, todos nuestros actos tienen consecuencias sobre los recursos de la gente que va a venir después, tanto en el mediano, corto y largo plazo. Entonces, de eso se trata, de cómo llevar adelante nuestras actividades de la mejor manera posible y permitir, bueno, que todos podamos seguir disfrutando de este pasaje por esta casa que compartimos, ¿no? Claro, eso, sí, que hay que cuidarla bastante. Ahora estamos además en un momento del planeta en el que todo quedó como detenido y que creo que quedó en evidencia también en muchos lugares cómo se venía maltratando a la naturaleza y cómo en diferentes ciudades empezaron a aparecer, por ejemplo, no sé, animalitos que habitualmente no se ven, que como la cosa estaba mucho más quieta, se dejaron ver, ¿no? Y esas cosas son un llamador de atención muy grande. Sí, leí, vi fotos, me pareció algo un efecto, digamos, secundario de todo esto que está pasando en estos momentos, bastante inesperado para todos, ¿no? Por eso llamó tanto la atención, como el cese de esa frecuencia de tránsito de personas en muchos medios de transporte empezó a hacer que los animales, que eran los primeros habitantes de todas las áreas, volvieran a adentrarse ahí, no solo por comida, que también vi fotos de animales que empezaron a buscar comida, ¿no? Sino también para recuperar un poco Buenas noches a Jorge. Buenas noches, Jorge. No falta, está siempre ahí los domingos, está ahí un crack. Qué bien, y bueno, empezaron a recuperar su espacio, que igual está muy bueno, un efecto totalmente inesperado, ¿no? Vi fotos de delfines en Venecia, o algo así, no sé, no hice la investigación si eran reales o no, pero Sí, me parecía que sí. pero, claro, no, sí, pero son cosas. Mira, hoy yo bajé a la playa después de un buen tiempo y tuve que andar ahí eludiendo envases de helado, bueno, de todo tipo de cosas, ¿no? El año pasado, tipo, no me acuerdo si fue en septiembre, en octubre, formé parte de un voluntariado que se hace el día de la limpieza de playas, que sale gente en todo Uruguay, así en forma anónima a juntar, y era la primera vez que hacía eso en forma organizada y realmente me alarmé por la cantidad de cosas que encontramos cuando todavía no había empezado la temporada de playa, o sea, cuando todavía Sí. esa cantidad de gente no había bajado, ¿no? Y fui con un sobrino que quedó azorado, no podía creer las cosas y bueno, lo bueno fue que él también después iba a compartir con sus compañeros de colegio, ¿no? Lo que había visto. Al principio no quería ir. Su primera respuesta cuando le invité fue, yo no voy a ir a limpiar la basura de otros, me dijo. Me mandó decir en realidad con mi hermano, ¿no? Yo no voy a limpiar la basura. Y después cuando estaba ahí, estaba tan entusiasmado porque él sentía que estaba haciendo algo importante. Claro, sí, está bueno eso. Todo lo que podemos hacer es importante, ¿no? Son siempre pequeños pasos, y está buenísimo ese tipo de movidas, ¿no? Pero yo siempre insisto en que los primeros gestos arrancan un poquito antes, que es cuando optamos qué consumir, ¿no? Eso es lo más importante, nuestras decisiones a la hora de consumir ciertos productos, sobre todo pensando en qué va a pasar después que los consumamos, ¿no? Ahí empiezan a aparecer palabras que hoy en día se escuchan un poco más, como los plásticos de un solo uso, ¿no? Los Single Use Disposable Plastics, empiezan a aparecer siglas y acrónimos que indican este tipo de productos que antes no se pensaban mucho, ¿no? Bueno, se vio el plástico como una especie de gran ayuda a la hora de envasar alimentos y otros tipos de productos, pero después que se vio todo el tiempo que permanecen en nuestro entorno y los efectos que causan eso, bueno, se empieza a tener un poco más de consideración. Y sí, eso es un tema, ¿no? Nuestra basura, tarde o temprano, siempre al final del día termina yendo hacia el mar, ¿no? Ya por aguas superficiales, aguas subterráneas, por el viaje de por distintos medios, arrastre de aguas de lluvia, lo que sea. Entonces hay que tratar de tener un poco de cuidado a la hora de comprar ciertos productos, pensar, bueno, ¿cómo hago para que esto no cause el menor impacto posible? Y eso es la sustentabilidad, ¿no? Que si lo que sea, la necesidad que estoy tratando de satisfacer ahora no afecte el futuro de otras personas o animales o habitantes de este planeta tan diversos.
Claro. Y, Vos sabés que y yo justamente sobre este tema estaba haciendo un curso hace unas semanas online y tenía una compañera en el curso de Bolivia que tiene una pequeña empresa en la cual se dedican a elaborar envases que son completamente biodegradables, ¿no? Y ella decía que, claro, le ha ido a ofrecer a diferentes empresas sus envases, por ejemplo, no sé, cafeterías, ese tipo de empresas, y que claro, cuando ven el valor monetario, ¿no? Del envase, claro, que tal vez el envase de un solo uso de plástico le sale un poco más barato y dice, el gerente no se pone, salvo que justo dé con un gerente que tenga cierta cabeza un poco más sustentable, va a mirar los números, los fríos números. Entonces, ahí estamos con un tema todavía, ¿no? Yo creo que tiene que haber también mucho apoyo de parte de los gobiernos, por ejemplo, con exoneración de impuestos, no sé, ese tipo de cosas que promuevan a que las empresas comiencen a invertir en eso, en poder tener envases sustentables, como por ejemplo, ¿no? totalmente de acuerdo. Sin duda que es un tema que tiene muchos lados de la moneda, es multifactorial, hay que analizar todo lo que hay de los distintos actores que pueden ayudar a que este tipo de productos empiecen a ser más de uso cotidiano y sustituyan efectivamente a los productos que no son tan fáciles de descomponer y de volver al ambiente sin generar impacto, ¿no? Eso, como bien decís, las diferencias de costos de los envases entre lo que es el plástico tradicional en sus distintas maneras, hay muchas fórmulas de plástico diferentes, es astronómico, es 10 veces más caro, 100 veces más caro, pero por suerte sí se empiezan a ver, y yo ya he visto en muchos lugares que empiezan a ofrecer envases biodegradables, empiezan a ofrecer, bueno, en Uruguay hizo un gran avance con la ley de las bolsas, ¿no? Que eso parecía un tiempo atrás que iba a ser una cosa muy difícil de implementar y la verdad que tardó bastante poco y hoy en día la gente yo lo veo en la calle, veo gente con bolsas de reutilizables, también las bolsas, cuando no tenés la bolsa reutilizable te dan bolsas que son biodegradables, que efectivamente se descomponen muy rápido. Eso es excelente. Bueno, así como la bolsa de compras no es el único plástico que tenemos que empezar a cuidar. Ahora tenemos que ir hacia el siguiente paso, que es el empaque del producto, ¿no? Claro. Ese es el próximo paso, donde también las empresas tienen que empezar a hacer un gran esfuerzo, pero sobre todo eso generalmente viene del lado del consumidor. El consumidor tiene que hacer ahora lo que se llama en inglés el pull, es decir, pedir el producto, exigir ese producto, y esa es la mejor forma de hacerlo, es comprándolo o no comprándolo, ¿no? Claro. Pues sabes que hoy se terminó acá el envase de pasta de dientes, ¿no? Entonces estaba yo ahí luchando con la última parte y claro, lo miraba y decía, esto va a la basura, ¿no? Y el otro día también estaba con un envase de yogurt que por suerte dije, no, lo voy a reutilizar porque voy a hacer una maceta. Voy a aprovecharlo para hacer una maceta. Pero vos sabés que me duele en el alma cada vez que tengo que tirar algo que sé que va a demorar tantos años y que, bueno, son décadas y décadas y décadas que el plástico anda pululando por ahí, ¿no? Mira, tengo una pregunta de Quique. Quique Lista, un beso grande para Quique. Dice, ¿el COVID-19 ayudó a cambiar la cabeza en el tema ecológico? ¿Vos tenés alguna postura respecto a esto, Felipe? Y bueno, yo creo que un poco le respondimos al empezar a hablar contando lo que estaba pasando con algunas ciudades y animales en concreto que se empezaban a acercar a áreas donde no se veían normalmente. Eso ya es una ayuda y ya empieza a hacer que la gente plantee, bueno, nuestra actividad sí que estaba quizás frenando el avance digamos, la convivencia con otras especies, y eso para mí es tremenda ayuda. Y sí, es una ayuda. El COVID-19 en realidad creo que está ayudando a mucha gente a darse cuenta, primero, que hay cosas que no son necesarias, desde cosas tan básicas como la frecuencia de ciertas acciones, de transportarse excesivamente para actividades que no tenían tanto sentido, que eso ya reduce un montón las cosas. Eso es una de las famosas R's de la sostenibilidad, ¿no? La R de reutilizar, reciclar, pero también una R que es reducir. Y creo que el COVID-19 ayudó mucho en ese lado, ¿no? En el de reducir. La gente lo está notando y eso ya se están notando los impactos de esa reducción de nuestras actividades.
Y la gente al verlo, al percibirlo, dice, bueno, quizás esto no era tan necesario, lo voy a dejar de hacer o voy a empezar a cambiar mi forma en que hacía esto. Y eso es tremenda ayuda y creo que sí, que es otro efecto secundario de esta pandemia de la cual tenemos que tener en cuenta que es algo positivo, ¿no? Claro. Mira, acá Seba también va por el mismo lado, dice, ¿te parece que la gente tomará conciencia del problema ambiental y el relacionamiento con la naturaleza gracias a la situación mundial actual? Claro, es algo que Seba está en España, ¿no? También que allá hubo un parate total de actividades y lo hay todavía o prácticamente total en ciudades grandes como Barcelona y Madrid, pero es un llamador de atención por lo pronto, ¿no? Para Sí, todos. sí, es un llamado de atención. Algo que ha pasado en los últimos años, capaz que, no sé, serán 5 o 6 años, es que todos los países y todos los partidos políticos empezaron a tomar la parte ambiental como parte de su agenda, ¿no? Algo que quizás hace unos años atrás no era algo real o no se tenía en cuenta. Hoy en día yo no lo noté y lo estoy viendo cada día más, cómo la parte ambiental pasa a ser importante para los políticos y eso sin duda es porque está siendo importante para todos los ciudadanos, todos los que estamos del otro lado, ¿no? Entonces, creo que empieza a haber un poco más de conciencia de nuestras actividades, empieza cada vez más, por suerte, ¿no? Y eso empieza a hacer que nos planteemos un montón de cosas, de cómo nuestras acciones impactan, ya no solo para nosotros, sino para la generación futura. Que de nuevo, de eso se trata la sostenibilidad, pensar no solo en lo nuestro, sino en lo que viene después. ¿Qué pasa luego de que ejecuto esa acción, satisfago esa necesidad de consumir o ese consumo particular? ¿Y qué hay detrás de todo eso, ¿no? Que es un poco lo que creo que está bueno. Y el COVID nos está ayudando a pensar eso, porque también al frenar nuestras actividades nos da tiempo de pensar, que eso es algo muy bueno. Claro. Yo estoy acá en la Costa de Oro y en Jaureguiberri está la escuela sustentable que se construyó hace un tiempo y que es realmente fantástica por donde se la mire, ¿no? Primero porque tiene desde su huerta hasta su calefacción, está todo pensado de cero. Y terminé pensando en la escuela porque estaba pensando en los edificios que ahora en la modernidad hay muchos edificios que ya se venden como sustentables, ¿no? Entonces como que también está puesta la mirada, aunque sea por mera moda o porque resulte más fashion, porque a veces las cosas de la moda, la gente porque es moda, capaz que no con tanto concepto de sustentabilidad en sí, pero, es moda, quiero vivir en un edificio sustentable y nos termina llevando hacia ese lugar que en definitiva que a lo que queremos llegar es a que haya un mundo más sustentable, buenísimo. Aunque sea por moda, vení para acá, vení con nosotros. Sí, está buenísimo lo que decís y es tal cual. Bueno, en la escuela Jaureguiberri, creo que se llama Reynolds, el arquitecto norteamericano, es un muy buen ejemplo. Tiene cosas excelentes que hay que imitar, otras que se pueden mejorar y la verdad que sí, es un ejemplo de una construcción que, si bien demandó mucha energía construirla, porque bueno, tiene un montón de características arquitectónicas que hizo que la energía que se tuvo que emplear para la construcción de eso sea grande, también reutiliza muchas cosas, desde neumáticos, cientos de neumáticos que hoy en día están sentados en galpones, hasta, bueno, latas, todo tipo de residuos, que bueno, de nuevo, ¿no? Tenemos que tratar de reducirlos y no utilizarlos más dentro de lo posible. Pero hace poco leía un ejemplo de ciudades donde se están empezando a tomar más conciencia en el tema de sustentabilidad, que además de ser una cosa que puede ser moda, como bien dijiste, puede ser pasajero, la realidad es que cuando uno hace los números, si uno tiene en cuenta este tipo de temas en el diseño, a la hora de diseñar, es mejor porque además hay ahorros reales en la economía. Estos ahorros vienen por el lado de algo tan básico como la calefacción, por ejemplo. Si uno piensa en una construcción en forma sustentable, piensa en mejorar los aislamientos térmicos para que las personas que vivan adentro gasten mucho menos energía y por ende dinero en calefaccionarse en invierno y calefaccionarse o al revés, ¿no? Aire acondicionado en verano, ¿no? Y eso pasa por los diseños que, si bien a priori en el momento de invertir en la construcción pueden ser
más caros por metro cuadrado. Cuando uno hace la cuenta a lo largo de todos los años que uno va a vivir en una vivienda sustentable, se da cuenta que ahorra muchísimo más de lo que invirtió al inicio, ¿no? Y que eso es algo importante también. Y ahí también es donde tienen que intervenir los gobiernos, que deberían empezar a ayudar a las personas a construir sus casas en una forma más sustentable, para que al final todos ganemos por ahorros energéticos, por ahorros económicos. Imagínense que si necesitáramos prender menos aires acondicionados o menos calefacciones, UTE debería tener que producir menos electricidad. Eso implica un montón de cosas, ¿no? Si bien Uruguay también es un muy buen ejemplo de dónde proviene la energía, porque tenemos una gran cantidad de energía de lo que se llaman fuentes renovables. Digo renovables porque, bueno, cuando uno empieza a investigar más en profundidad, se da cuenta que todas las fuentes necesitan de otras fuentes para ser tal, y bueno, entonces la renovabilidad empieza a tener 2 o 3 puntos de vista que habría que analizar, ¿no? Pero bueno, Uruguay anda muy bien en el tema energético. Tenemos un montón de generadores eólicos y tenemos tremenda represa, 2 represas enormes, y que le da para satisfacer un montón la necesidad, pero no hay que olvidarse que también seguimos quemando fuel oil, o como le queramos llamar, para producir energía, y una gran cantidad. Por momentos es la mayor generación que se produce. Entonces, toda movida que hagamos para consumir menos electricidad de todo tipo, siempre va a ser buena, va a repercutir en mejoras en nuestra calidad. Por eso mismo, ¿no? Se va a tener que consumir menos energía fósil para producir la energía y todo lo que eso conlleva. Y es un poco por ahí. Hay muchas caras de esta área, ¿no? Podríamos hablar días y días y días. Lo que a mí me gustaría es empezar a plantear contigo, si a vos te parece, empezar a preguntarle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, por dónde les gustaría ir. Preguntas abiertas. Creo que es lo más divertido, ¿no? Tratar de hacer preguntas, y bueno, responder un poco, aprender entre todos, ¿no? Nada, acá no hay una única verdad. Claro, viste, Carmen decía, a ver, ¿hiciste un sondeo para saber cómo nos comportamos los uruguayos frente a este tema? No hice sondeo, Carmen, que es, bueno, es lo que está haciendo ahora Felipe abiertamente, preguntándoles a ustedes a ver si tienen alguna consulta o cómo lo viven ustedes en el día a día, ¿no? Y la verdad, o sea, si alguien no lo está haciendo, no hay que decir, ay, no, yo soy re sustentable cuando no lo soy. O sea, nos cuentan la verdad, ¿no? Es acá. Sí, acá no estamos para juzgar a nadie. La idea es aprender un poco entre todos. Y bueno, respecto a la pregunta de Carmen, yo particularmente no hice un sondeo, si bien tengo un almanaque de Banco de Seguro del Estado que saca almanaques anuales, y nos habla bastante de cómo está Uruguay respecto al tema, y la verdad que creo que venimos bien. Siempre se puede hacer más, pero nada, es un debe que tenemos. Justo ahora, hay un tema gubernamental que se llama la Ley de Urgente Consideración, que está bastante en los medios, porque se está por presentar, se está por empezar a discutir, donde se tocan temas ambientales. Bueno, la creación de un ministerio específicamente de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Eso va a ser, ahora es el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora va a haber un Ministerio de Medio Ambiente. Sí, es verdad. Es bastante interesante. Por un lado, ese mensaje parece tener, bueno, buenas cosas. Por otro lado, la ley está empezando a plantear que las áreas protegidas sean un poco, pueda decidir el dueño del área si puede ser protegida o no, lo cual empieza a trastabillar un poco cosas anteriores. Las organizaciones que he leído al respecto del tema, entre ellas la Universidad de la República, no está muy contenta con alguna de las cosas que se están planteando, pero bueno, vamos a ver qué se decide, ¿no? Lo importante, igual siempre digo, ¿no? Lo importante es nosotros en el día a día, cada persona que elige consumir y cómo lo elige consumir, y bueno, y esas decisiones parece que pueden ser pequeñas, pero cuando uno lo empieza a hacer y empieza a contagiar a otros mediante las acciones propias, empieza a generar transformaciones mucho más grandes de lo que uno al principio se imagina, ¿no? Entonces, nada, creo que tenemos que empezar a ser un poco más conscientes de que la sustentabilidad es real, se puede, y hay que empezar en casa.
¿no? Es algo tan Eso, sí. simple y difícil a la vez como empezar en casa. Le quiero mandar un saludo a la gente de Madrid que nos está viendo a través de Periscope, que siguen de cuarentena, como decía, Madrid y Barcelona siguen de cuarentena. Bueno, yo me acuerdo hace, bueno, un montón de años, cuando fui por primera vez a España, que me había sorprendido que en la casa donde me estaba quedando tenían sus bolsas para la clasificación de residuos de colores, ¿no? O sea, la bolsa se entrega de color amarillo es para esto, de color tal, y ya la gente tiene esa conciencia de decir, bueno, esto lo pongo acá, esto lo pongo allá. Acá nos falta todavía en ese sentido en cuanto a la clasificación. Yo acá en la Costa de Oro, por ejemplo, hay algunos puntos verdes que pone la Intendencia donde uno tiene que llevar, hacer la clasificación en casa y llevarlo hasta ahí, pero somos un poco vagos, me parece, ¿no? Con ese tema también. Sí, bueno, eso es verdad. En realidad, a ver, no es fácil la clasificación de residuos, es un problema que pasa, lo he visto en muchos lugares, en muchos países donde he tenido la suerte de estar. Hay algunos que están mejores que nosotros, otros que están muy lejos respecto a nosotros. Tenemos que empezar a hacer clasificaciones antes de que se vaya la basura. También, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Empezar a entender, bueno, qué tipo de basura generamos, ¿no? Yo hasta no, yo en casa también la reciclamos, perdón, la reciclamos, no, en realidad reciclamos cosas que podemos, la clasificamos, y bueno, hasta no empezar a separar, por ejemplo, lo orgánico, nunca, no me había dado cuenta de la cantidad de desperdicios orgánicos que generamos. Y hice una investigación al respecto y efectivamente, cerca del 70% de los residuos domiciliarios son cosas orgánicas. ¿Qué pasa con lo orgánico? Que se puede compostear. Entonces, eso es una cosa increíble. Cuando me di cuenta de eso, ahora en casa, por ejemplo, estábamos sacando la basura una vez cada 3 semanas o 4. Pasé de sacar la basura casi que todos los días a sacar la basura una vez cada 3 o 4 semanas. Y eso es una diferencia abismal. Entonces, imagínate si en el barrio empiezan a hacer una cantidad de personas eso, tendríamos mucho menos camiones de basura dando vueltas por la ciudad. De nuevo, ¿no? Todo eso generaría un montón de energía menos involucrada en el tratamiento de residuos, un montón de cosas positivas que ni nos podemos imaginar. Bueno, pero, de nuevo, cada uno tiene que empezar de a poquito en su casa. Si tenés espacio para, por ejemplo, hacer una separación de residuos en lo orgánico y lo demás, ya es un paso gigantesco, pero gigantesco. Si tenés espacio para hacer un compost casero, mi recomendación es que lo hagas. Sí, y además vas a tener las plantas divinas después. Claro, vas a tener tantas ventajas que ni te vas a hacer idea hasta que lo empieces a hacer, ¿no? Vas a poder reutilizar tu alimento en tus plantas y se te lo van a agradecer enseguida. Vas a tirar menos la basura, que en mi opinión es una cosa aburridísima. Nadie quiere tirar la basura en casa, siempre es un drama. ¿Quién saca la basura? Aunque es una vez al mes casi, ¿no? Claro. Mira, y Ali dice que el orgánico podés reutilizarlo. Bueno, es esto lo que estabas comentando vos. Ya hay organizaciones que recogen el humus hecho en casa. Y Ali también había hecho un aporte interesante, Felipe, que vienen varios mensajes. Hablando del tema educativo, ¿no? De tener una materia que fuera ecología a nivel escolar. Dice, hay poca educación ecológica en nuestro país. En casa no hemos podido ni siquiera clasificar bolsas. Bueno, y después salió el tema del orgánico y de esta gente que recoge el humus, ¿no? Sí, es verdad eso. He estado en contacto con organizaciones que recogen la basura orgánica y está muy bueno. La desventaja, si se quiere, que tienen es que tiene un costo eso, ¿no? A diferencia de lo que, bueno, también obviamente los residuos que son recolectados por los municipios tienen un costo, eso lo pagamos de una forma oculta, si se quiere, en nuestros impuestos. Pero no es eso, o sea, las organizaciones privadas, que son las que están tratando de recolectar la basura orgánica, te cobran un extra y eso hace que no sea tan accesible para todos, ¿no? Entonces genera una barrera, si se quiere, de entrada para que todos se sumen a este tipo de movidas. Además de que también hay otra barrera que no es menor, es que tenés que tener un poco de espacio. No mucho, pero tenés que tener un lugar donde poder guardar tu basura orgánica, que puede ser un volumen importante dependiendo de cuánto tiempo la necesites guardar. No todos tenemos un jardín donde podamos armar un sitio de compostaje, por ejemplo. Y bueno, entonces, claro, hay que tener en cuenta que
hoy en día las viviendas tampoco se están diseñando con mucho espacio para acumular un tiempo de residuos hasta que alguien te los venga a buscar, porque estas organizaciones no buscan los residuos todos los días tampoco, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algunas cosas, pero sin duda que es así. Bueno, acá nos dicen que en Madrid se paga 50 euros al semestre por residuos. Interesante. Yo no conozco los costos de la recolección de residuos en Montevideo, que es en donde me encuentro ahora, pero sí sé que es alto. ¿Por qué? Porque veo los camiones, veo toda la infraestructura que hay y me doy cuenta que es un costo muy alto. Son decenas, mejor dicho, casi cientos de camiones que están recorriendo la ciudad todas las noches, y eso es ser muchísimos recursos, ¿no? Y creo que si todos empezamos a tener en cuenta, bueno, separar nuestros residuos en por lo menos dos, ya es un gran paso. Sí. Y tratar de reutilizar lo orgánico en nuestras plantas, en nuestra tierra, si tenemos espacio verde en donde podamos, ¿no? Claro. Bueno, ahí Carmen dice, desde chica vi en casa de mis padres poner las cáscaras de verduras, frutas y la yerba del mate sobre las plantas y árboles. ¿Está bien hacer eso? Sí, obvio, para mí está perfecto. Hay mucha gente que te va a decir que bueno, hay que esperar que se descompongan, porque cuando la materia verde está al principio fresca, puede generar un poco acidez en la tierra. La verdad es que nunca vi una planta sufrir por ese tipo de residuos, pero bueno, sí, está bien en realidad. Para mí, desde el punto de vista de la reducción de residuos, es genial que puedas tirar en tu espacio la mayor cantidad de basura orgánica que se pueda, porque bueno, son kilos y kilos que no tienen que ser transportados por grandes vehículos a otros lados, ¿no? Que además esa basura, ¿no? Hoy en día en Montevideo, sí, hace un tiempo leí estadísticas y la clasificación es muy pequeña. Entonces, en realidad, todo eso termina siendo enterrado junto a otra basura y, bueno, genera un montón de cosas, ¿no? Genera muchos litros de lixiviados, muchas que se van a las aguas subterráneas y, de nuevo, terminan contaminando un montón de cosas que no se ven en primera instancia, pero que están ahí. Bueno, acá me encanta porque una le contesta a la otra, entre ellas se van dialogando también. Ali le pone las frutas y las verduras al parral y bueno, parece que el resultado son unas uvas espectaculares. Yo sabés que tengo unas grandes aliadas con esto del reciclaje en casa, que son las lombrices californianas. ¡Ah! Son lo más, y tienen un hambre bárbaro, entonces todo lo que le das de comer, ellas comen y comen y comen. Sí. Lo transforman en humus también, maravilloso. Sí, esas lombrices están muy buenas, son una variedad que no sé si viene de California, quizás sí por el nombre, pero bueno, yo en casa descubrí que no, tampoco son necesarias, y esto lo digo para facilitarle a los que quieren hacer esta movida de separar lo orgánico, que ya es una tremenda movida. Los invito a todos a empezar por ese pequeño gran paso, que no son necesarias porque hay lombrices en nuestra tierra que aparecen solas. Eso es increíble. Claro. Aparecen solas. Las nacionales. Sí. Las que sacrifican para ir a pescar, por ejemplo. Mira, una cosa importante, algo que decías acá y me parece buenísimo. Antes voy a mostrar acá que el amigo de España dice, ahora con la cuarentena creamos residuos, pero no tenemos polución, pero algo más que... Para un poquito esto. Dice, en Europa tenemos mucho que mejorar. Claro, el mundo, en definitiva, el globo tiene mucho que mejorar. Pero en lo que estaba pensando, y le quiero mandar un saludo grande, mirá, desde Cusco, sumamos otro país, México, España, Argentina y ahora también Perú, además de Uruguay, que nos están viendo. Un grande saludo para Lisa, que está desde allá a través de Facebook. Que vos recién decías, bueno, es fácil empezar a hacer un compost. Por ejemplo, vamos a dar un ABC. Estoy en mi casa. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tipo de recipiente lo puedo poner? O sea, ¿qué tendría que llevarme hoy de esta clase, profesor Felipe? No. Podemos hablar mirá, para responder así rápido la pregunta. Yo lo primero que les voy a decir a todos es lo que hacemos en casa. Eso. No significa que es lo mejor, pero a mí me ha funcionado y estoy abierto a todo tipo de nuevas ideas para mejorar el proceso. Lo primero es lo que te decía, ¿no? Lo primero que nos facilitó un montón es, ¿qué pasa? En casa cocinamos mucho, nos encanta cocinar,
Y eso también hace que generemos más basura orgánica, porque bueno, al cocinar usamos frutas, usamos verduras, usamos cosas frescas, que bueno, siempre se descarta alguna parte, algún pedazo de alguna raíz, la cáscara, etc. Nos dimos cuenta que nos convenía tener siempre al lado del espacio donde cocinamos un primer recipiente donde ir tirando en forma fácil, ¿no? Porque todos queremos que sea fácil. A ver, la vida de la persona sustentable no es fácil, no, Hay no que sé, trabajar. hay que trabajarlo, ¿no? Es una cosa que es mucho más fácil tirar todo en un único lugar y olvidarte, hacer de cuenta que eso no está, sacarlo con la frecuencia que quieras o tirarlo por algún ducto mágico donde desaparece. Pero la verdad que, bueno, estamos tratando de dar un pasito más. Entonces, no es tan fácil. Hay que dar pasos extra que quizás antes no estamos haciendo. ¿Qué es lo primero que hacemos en casa? Tenemos un primer recipiente cerca de donde cocinamos, donde tiramos en primera instancia lo que usamos. Cuando ese recipiente se llena, que normalmente se llena en 1 o 2 días, no más, tiene que tener una buena tapa porque si no se empiezan a juntar pequeñas mosquitas, que son moscas muy comunes de ver en las frutas. Si dejas alguna fruta fuera, no importa qué tan bien ventilada tengas tu casa, no importa qué tan limpio seas esas moscas aparecen. No me pregunten de dónde, pero aparecen. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Tener un buen recipiente con una buena tapa en tu cocina, donde puedas ir tirando solo lo orgánico. Una vez que ese recipiente se llena, llevarlo, en mi caso, lo llevamos a un segundo recipiente más grande. Cuando ese otro recipiente más grande se llena, recién ahí lo tiramos en la tierra, en un espacio dedicado al compostaje, que además es una caja de madera que armé para que, bueno, nada, tuviera una mejor apariencia y no se vean en el jardín unas montañas de cáscaras de frutas y verduras, ¿no? Pero bueno, eso también ahí va en lo que cada uno pueda tener en el espacio, lo que sea. Entonces, digamos que resumiendo es 1 o 2 pasos para primero acumular en una parte separada la parte, lo que es orgánico, todo lo que se vaya a descomponer, ¿no? Lo que venga ya de la naturaleza sin ningún tipo de manipulación humana, por decirlo de una manera, sin envases no reutilizables, reciclables. Y luego de ahí pasarlo a un segundo recipiente o a la tierra, si que tenés la posibilidad de esto. Una cosa que noté en el segundo recipiente donde nosotros en casa guardábamos empezábamos a acumular más cantidad de residuos orgánicos, es que abajo se armaba una especie de lixiviado, que es la acumulación de la humedad natural de todas las frutas y verduras, cáscaras, todo lo que sea. Aunque vos no tires agua, ahí, aunque esté tapado, se genera un líquido. Ese líquido está en las propias frutas y verduras. Y la acumulación de ese líquido por el exceso de volumen o lo que sea, el volumen que hay abajo, eso puede generar olores. Entonces descubrí que hay mucha gente que a los recipientes les pone canillitas abajo o algún tipo de... Estoy hablando cuando se acumula, ¿no? En nuestro caso usaba un tarro de pintura viejo de 20 litros, ¿no? Es un volumen importante. Entonces, lo que hacíamos era, a ver, nos están preguntando, botella de plástico. Después vamos ahí. Ahí vamos ahí. Bueno, vi mucha gente que le ponía canillitas donde ese lixiviado lo sacaban y lo guardaban en otras botellitas, cualquier otra botella con un volumen chico, 1 litro, lo que sea, y es tremendo, tremendo alimento para plantas también, que eso que parecería un residuo que puede llegar a tener mal olor o un olor bastante fuerte, si se diluye con agua se pueden regar las plantas y eso está cargadísimo de nutrientes. Todos los nutrientes que estaban en las frutas y verduras que no comimos, lo usamos para regar nuestras propias plantas y les va a encantar, es gratis, es genial y diluido en agua no tiene malos olores. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo en casa, ¿no? Pasamos de un recipiente pequeño, de capaz que de 1 o 2 litros, a uno más grande de 20. Cuando ese de 20 se llena, lo llevamos a un jardín y ahí dejamos que las lombrices que ya están ahí, no tuve que incorporar ninguna lombriz extranjera. Pero bueno, bienvenidos sean, ¿no? Cuanto más vida haya, más rápida es la descomposición, eso es verdad, también lo noté. No solo aparecen lombrices, aparecían, en nuestro caso, vi bichos de todo tipo, ¿no? Insectos, insectitos, gusanos, gusanitos, lombrices, lombricitas. Y bienvenidos sean, ¿no? Todos estaban haciendo su trabajo y en muy poco tiempo eso se transformaba en una tierra excelente. Excelente, sin ningún costo y bueno, ya les digo, solo por esa acción de separar lo orgánico del resto de nuestra basura de casa,
pudimos empezar a tirar la basura pasamos de tirar la basura a una frecuencia diaria a una frecuencia capaz cada 3 semanas, una cosa así. Sí, Y sí, es es una un cosa cambio impresionante. tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Vuelvo con la pregunta de Néstor que te preguntaba por el tema de las botellas de plástico, si armar el compost en botellas de plástico es recomendable. Bueno, yo no soy un experto en compost, eso quiero aclararlo, ¿no? Tampoco es totalidad, yo trato de dar un pique de lo que estamos haciendo. Un usuario, Soy un usuario, una persona claro. común que pone en práctica. Buenísimo. Y yo lo primero que le tengo que decir a todo el mundo es que prueben. Lo más lindo es probar, sacarle el miedo un poco a los experimentos más simples, animarse a hacerlo y ver cómo les resulta. Lo que a mí me pasó es que cuando vos acumulás mucha materia orgánica en un lugar estancado, ¿no? Una botella de plástico es un lugar estanco, ¿no? Salvo que le hagas agujeros abajo, pero no creo que sea el caso, ¿no? Cuando empezás a acumular mucha materia orgánica en un lugar estanco, se empieza a acumular ese lixiviado, no importa el volumen que tenga ese. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua. Todas las frutas y verduras, lo orgánico, tiene mucha agua. Entonces, ese lixiviado, si no se drena, si no se diluye, si no se seca de alguna manera, genera bacterias que no son de las mejores. Eso empieza a generar los olores que no queremos que aparezcan en nuestros compost, ni en nuestras casas, ni nada. Entonces, si vas a hacer una botella de plástico, lo que tenés que hacer es controlar la humedad. ¿Y eso cómo se hace? Agregando materia orgánica seca, pues la que tengas a mano. Si ya tenés un poco de tierra, poné tierra seca para que absorba la humedad en exceso de las frutas y verduras y no se genere ese exceso de agua en el fondo. Eso es una primera cosa. Y si puede hacer en botella de plástico, sí, claro, se puede hacer en botella de plástico. En casa en realidad usamos la botella de plástico. Las únicas que estamos consumiendo, que son de aceite comestible de 5 litros, las usamos para guardar los envases plásticos de los otros productos que seguimos teniendo en plástico. Y a partir de eso se arma lo que se llama un ecoladrillo, que si querés eso lo podemos hablar en otra salida, que está muy bueno. Sí, me gusta eso, lo anoto, tomo nota. Bien, ¿qué hacemos con el vidrio? El vidrio es, bueno, el vidrio está bueno, se puede, ante todo, lo primero siempre tratar de reutilizarlo, ¿no? Obviamente. Vidrios rotos, vidrios lo que sea, en nuestro caso yo lo trato de guardar junto con la botella de plástico, dentro de la botella de plástico con los plásticos, porque espero que ese ecoladrillo, del cual hablaremos en otra oportunidad, porque también podemos hablar mucho de eso, sea luego enterrado o usado como material de constructivo por otra cosa. Entonces el vidrio pasa a ser parte de un encofrado, por ejemplo, de una vivienda, ¿no? Entonces, si no puedes reutilizar ese vidrio, sea porque es un frasco que se te rompió o lo que sea, nuevamente lo mejor es pasarlo a un lugar donde pueda ser usado en otro tipo de obra, de acción, de lo que sea. Esa es la otra del hacer, la reutilización, ¿no? Claro. Bueno, acá desde España dicen, tienen contenedor verde para desecho de vidrio. Claro, acá también en estos puntos verdes, por lo menos en Canelones, supongo que en Montevideo también debe haber lugares así. Hay también, ¿no? Lugares que uno tiene que ir y llevar. Claro, es lo que decíamos hoy, hay un trabajo. Si uno quiere ser sustentable, tiene que trabajar. No es que me quedo acá en casa y que el mundo sea sustentable. No. Media pila. No. De hecho, pasa lo opuesto, ¿no? La sustentabilidad nos agrega tareas que antes no, que no son complejas, son tareas re sencillas, pero nos agrega tareas. O sea, la vida del sustentable no es fácil, Ale. Claro, no. Es una actitud y bueno, es como, a ver, es mucho más fácil llamar al delivery que te traiga la comida. Sin embargo, cocinar en la casa es un placer, por lo menos para mí, hacerlo está buenísimo. Sé lo que estoy comiendo y elijo qué comer y trato de llevar una alimentación balanceada. Pero bueno, hay gente que prefiere levantar el teléfono y llamar al delivery. Sí, y está genial. Bueno, en ese caso lo que les puedo decir a los que prefieren llamar al delivery es que empiecen a optar por aquellos comercios que no les den bolsas, que les traigan la comida envuelta en papel o en cartón, que no, de nuevo, ¿no? Que utilice cosas que si bien tienen un impacto, el papel, el cartón, todo tiene un impacto enorme, es menor el impacto de lo que puede ser plástico. ¿Por qué? Porque eso ya se compostea, inclusive nuestros papeles y cartones los podemos tirar junto con la basura orgánica y se va a compostear
Bueno, hay Bien. algunos papeles o cartones, entre comillas, que no son tal, en realidad están súper cubiertos por capas plásticas, entonces esos no. Pero bueno, teniendo en cuenta el papel, cuanto más, por decirlo crudo, sería la palabra quizás, o menos trabajado, menos procesado, ¿no? Este, más biodegradable va a ser. Y eso le encanta también a los bichitos que se comen Sí. todo eso. Vos sabés que el año pasado, el último viaje que hice a Estados Unidos, fui a una conocida cadena de cafeterías y me llamó mucho la atención que la gente iba con su jarrita, con su mug, entonces te cobran más barato el café, el capuchino, lo que fuere, si vos llevas tú, que ellos también las venden, ¿no? Que tienen con su marca, con su sirenita verde, ya la tienen como, y bueno, pero vos la comprás una vez y después vas, si sos de esa gente que va todos los días, que allá hay mucha costumbre antes de ir al trabajo de pasar a buscar su café, llevas tu Mac y te lo cargan con esa medida y te cobran, pero más barato que si te dieran un envase que obviamente que está causando un perjuicio, ¿no? Entonces, también ahí hay un cambio de cabeza. La empresa ofrece esa ventaja de cobrarte menos el producto y vos tomás la decisión de decir, bueno, yo voy a ir todos los días con mi envase, ¿no? Son Claro. pequeñas acciones, me llamó la atención para bien desde ese lugar. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo he visto también algunos lugares acá que empiezan a ofrecer descuentos si vas con tu tupper, sobre todo en el rubro alimenticio. Yo Claro, creo que el rubro de alimentos en particular, que es el que empezamos a hablar por todo el tema de... Es uno de los rubros que genera más impacto en nuestra actividad, que no nos damos cuenta, pero bueno, sin duda que genera mucho impacto. Y bueno, eso también es otro tema de los que podemos hablar en otras salidas respecto específicamente en eso, ¿no? Hay varias cadenas o cosas o partes de nuestras acciones que podemos ir revisando punto a punto a ver cómo ir generando menor impacto. Al menos es eso, claro. ¿no? Un poco. Mira, ya como no voy a la famosa cadena de hamburguesas porque soy, bueno, vegetariana, pero está, parece que acá también lo están haciendo. Buenísimo, María Jimena, por el dato. Y mirá este dato que nos manda Sebastián desde España. Perdón que te tapo un poco la cara con el muy grande mensaje. El confinamiento incrementa un 15% el uso de los contenedores de reciclaje de envases. Los ciudadanos aumentan la acción responsable en la gestión separada de residuos. Mirá vos, esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy del cambio de mentalidad, ¿no? Sí, está buenísimo porque al disminuir nuestras actividades nos deja más tiempo para pensar o para hacer nuevas cosas. Entonces, capaz que alguien que antes no tenía el tiempo, ahora se toma el tiempo de caminar un poco extra para usar un contenedor diferente o separar antes en su casa las cosas porque, bueno, tiene el tiempo para hacerlo, lo cual es Claro. genial. Nuevamente, otro efecto secundario positivo de esta pandemia, ¿no? Así que eso me parece que es buenísimo y eso es a donde tenemos que apuntar. Y como vos bien decías, sale de a poco, es nuestras acciones, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que empezar a tomar un poco la, la posta a la hora de tomar nuestras decisiones de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso, elegir dónde consumir y cómo, y bueno, y si tenés la opción de llevar tu taza, capaz es muy Claro. aburrido llevar una taza en la cartera o en el bolso, pero bueno, si eso implica que no se vuelca a una cosa descartable hacia el ambiente, parece que no, pero la suma de eso empieza a generar un montón de cosas. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante? Que otros te ven hacerlo Eso, y aprendemos por imitación. sí, Es impresionante, pero totalmente. aprendemos por imitación. Y bueno, y también sacarle respecto a esto, todos los que quieran empezar a incursionar de a poco en reducir su huella en este lugar, ¿no? Es eso, es nada, no tomarse todo muy a pecho y probar, ¿no? Sin miedo, probar un poco. Mira, acá un tocayo, Felipe. Quiero empezar a reciclar, pero tengo poco espacio. ¿Cómo recomiendan hacerlo? ¿Plástico y otros? Bueno, avanzo un poco más en lo que yo hago en casa. A ver. Lo primero que hacemos acá en casa es separar lo orgánico, como ya dije. Y lo segundo es separar plástico y papeles, o cartones, o todo lo que es materia que tiene un origen vegetal y que no tiene mucho procesamiento. Entonces, los plásticos, ¿qué hago? Bueno, una primera decisión que tomé de consumo fue tratar de comprar lo más al por mayor que se pueda. ¿Qué Ujú. significa eso? El ejemplo más fácil que puedo hacer ahora, que es el que hacemos acá en casa, es aceite de girasol.
usamos el aceite de girasol en nuestra cocina. Antes comprábamos botellas de aceite que creo que tenían casi 1 litro, un poquito menos. Empezamos a comprar bidones de 5 litros. El aceite es el mismo, es el más barato y me da la impresión de que un bidón de 5 litros es menos dañino que 5 bidones de 1 litro. Entonces, y además me da otra ventaja, que es lo que iba a contar ahora. Ese bidón, cuando se me termina el aceite, que demora mucho más en terminarse que el bidón de 1 litro, lo cual también hace que vaya menos a buscar ese bidón, eso también reduce un montón las cosas, ¿no? Entonces hay muchas patas. Ese bidón lo reutilizamos usándolo como contenedor de plástico, de otros plásticos. Entonces empiezo a guardar ahí, por ejemplo, ahora otras cosas que tienen plástico. Voy a dar un ejemplo básico, el arroz. Bueno, compré 1 kilo de arroz y viene en plástico. Entonces, cuando se nos termina ese arroz, esa bolsa de arroz la pongo adentro del bidón del aceite viejo que ya terminé. Entonces, ese bidón ocupa un espacio que no es mucho. Te permite tener un bidón de esos dos, digamos, uno vacío y el otro siendo utilizado y empezar a tirar todo ahí. Y bueno, y otra idea que me dio ese bidón es que trato de no comprar lo que no entra dentro del bidón. Si voy a comprar un envase, algún producto que viene en un envase plástico y cuando termino de usar ese producto, ese envase no me va a entrar adentro del bidón ese de 5 litros, trato de no comprar ese producto. Si no puedo, nada. Y el siguiente paso que me falta es contactar organizaciones, que las hay, sé que las hay porque ya me lo han comentado, que te buscan esos bidones llenos de plástico, porque le llaman, como ya dije hace un ratito, ecoladrillos, porque pueden ser usados en construcción o en armado de otras estructuras, porque bueno, son bastante firmes. Es un bidón de plástico lleno de plástico adentro, que termina teniendo una buena masa, y yo ya en casa hemos llenado, creo que tenemos 3. Bueno, ya llevo como capaz que más de 1 año, 2 años en esta idea, ¿no? En este tipo de separado. Y por último, ¿qué hacemos? Sí, está re bueno. La verdad que yo me impresioné cómo empezamos a reducir eso. Y por último, ¿qué hacemos con los papeles y cartones? Bueno, cada tanto tenemos un lugar donde nos calefaccionamos con leña o con combustibles y que uso todo el resto de esos cartones y papeles que van a otro lugar, lo usamos para calefaccionar. Y es excelente. Entonces, al final, en realidad, por eso redunda en que terminamos tirando la basura muy poco. ¿Qué hacemos? Bueno, tiramos cuando caemos en algún tipo de producto que no puede entrar en ninguna de esas 3 categorías, que todavía hay algunos. Bueno, ahí se van a un tercer tacho, que es el que llevamos a los contenedores acá, ¿no? Claro. Bueno, me encanta, me encanta. Yo me quedo con estos consejos útiles, pero también me quedo con la idea de poder volver a dialogar contigo, porque me han quedado muchas cosas de las que hablar. Así que si te parece, otro día nos reencontramos y conversamos, porque sobre todo está bueno el tema de dar como eso que vos decías. Yo no soy experto pero sí sos alguien que lo pone en práctica, y muchas veces creo que nos falta esa idea. Es como, pero mirá qué bueno lo que está haciendo Felipe. O sea, es un método comprobado. A ver qué dice por acá. Uy, qué mensaje grande. Natalia, te tapo la cara, Felipe, perdón. Queda escondido atrás del mensaje. También se puede reciclar el aceite. Hay pocos lugares en Montevideo, pero podés ir a levantar tu botella para llegar, y cuando la completás volvés al lugar y la máquina te da otra. O reciclar tapitas también, que hay una organización. Bueno, hay lugares también donde se juntan, hay una estación de servicio, por ejemplo, acá cerca, donde se juntan las pilas, ¿no? Para no tirarlas por otro lado. Claro, sí, hay muchas, por suerte, un poco de eso. En realidad yo ahí, por suerte, bueno, llegué a un paso donde ya no genero esas cosas, no estoy generando residuo de pilas. En realidad, miento. Tengo 3 pilas hace 4 meses que las tengo ahí, las veo siempre, pero como no paso cerca de un contenedor donde se tiran las pilas, no las he tirado. Pero bueno, la verdad de las pilas en este país es que se entierran en bloques de hormigón, que nos garantiza que van a estar miles de años ahí sin que lo que generan esas pilas, que son un montón de residuos, metales pesados, entre otros, no se vuelquen a la tierra, pero la verdad es que los estamos enterrando. Entonces, lo primero que hay que hacer con ese tipo de residuos es tratar de no consumirlos más. Es difícil.
Pero bueno, sé que es difícil, es un paso a paso, ¿no? Cada tanto tratemos de no comprar implementos con pilas, cosas que tengan pilas desechables. Yo me reía porque hace poco encontré, haciendo una limpieza, un cotillón de una fiesta que era un artefacto lumínico totalmente descartable, que tenía 3 pilas de tipo reloj adentro y que me llamó la atención cómo esas cosas se regalan, se usan con una tranquilidad, ¿no? Y bueno, y esas pilas, la verdad que una pila está más que demostrado que puede contaminar miles de litros de agua, una sola pila chiquita. Entonces, nada, tratar de no... Después, respecto a la otra parte, las tapitas, lo mismo. Como les decía, no estoy teniendo envases que tenga que tirar la tapita. O sea, no consumo esas cosas. Me llevó un tiempo, adapté mis hábitos de consumo un montón y hago tremendo esfuerzo. A veces tengo ganas de consumir algo, pero bueno, viene un envase que no... Prefiero no dejarlo ahí y no hacerme cargo de él, entonces directamente no lo consumo, ¿no? En casa tenemos un filtro de agua, entonces, bueno, el agua, usamos el agua de la canilla, la filtramos. Después también puedo hablar de ese filtro, está muy bueno, es un filtro que usa una tecnología desarrollada por indios hace, yo creo que cientos de años. No tiene plástico, es excelente y lo hace una persona acá en forma artesanal, entonces también es un consumo local, ¿no? Pero también es material para algún otro día que nos volvamos a encontrar, Ale, si te parece, que me parece Sí, hay mil cosas. Podemos hablar, años sí. Bueno, acá me cierro con esta reflexión para esconder tu cara de nuevo otra vez, trata mi mensaje. Veo que se están copando y están escribiendo un montón y me encanta. El mejor reciclaje es el que no hace falta hacerlo, simplemente alargando la vida de los dispositivos electrónicos generas mucho menos huella de carbono, cambiar de móvil cada año es disparatado, mejorando el software con actualizaciones, un móvil de gama media aguantaría bien 4 años. Claro, estamos en una sociedad del consume y tire, ¿no? Sí, sin duda, tal cual, esa reflexión es un poco totalmente de la mano de lo que veníamos hablando, ¿no? La mejor forma de reciclado es la reducción y la mejor forma de reducir es no consumir. Y sí, los móviles, la tecnología es un gran generador de residuos, que es una de las razones por las que ya prefería hablar de este tema y no de tecnología, ¿no? Me parecía que también, ¿no? Yo soy alguien que también está convencido en el tema, entonces no he cambiado ninguno de mis dispositivos digitales hace ya varios años. Lo cual no significa, a ver, todas nuestras acciones generan un impacto. Esto que estamos haciendo genera un impacto. Sí, nosotros estamos usando energía eléctrica, estamos usando internet, estamos usando servidores que funcionan con electricidad en otras partes del mundo, entonces, claro que genera impacto. Por eso, de nuevo, no somos los expertos, ni somos simplemente personas como todos los que están del otro lado de las cámaras, de sus pantallas, de sus casas, somos todos iguales y la idea es compartir un poco nuestras pequeñas acciones para reducir nuestro impacto y que, bueno, todos podamos seguir disfrutando de este viaje, si se quiere, es estar acá, ¿no? Claro. Che, Felipe, yo te quiero agradecer un montón por tu tiempo, por tu buena onda de siempre. Aparte me encantó reencontrarnos a conversar. Antes hablábamos de aplicaciones y ahora estamos hablando de cómo aplicar mejor nuestra energía y nuestra creatividad también en esto de la sustentabilidad. Me encanta y bueno, espero que volvamos a hablar en cualquier momento, ¿eh? Sí, me encantaría, Ale, también. Y bueno, siempre que tenga tiempo, encantado de estar acá. Y a los que les guste el tema o nada, más que invitados a hacer preguntas, todas las que sean, que es mucho más divertido hablar sobre preguntas y comentarios de los que están del otro lado, ¿no? Más que hacer un monólogo de nuestras ideas. A mí me parece mucho más interesante intercambiar con quien quiera, ¿viste? Y transmitir un poco eso, ejemplos de cómo lo hacemos, que no necesariamente es la mejor manera, es solamente una manera y entre todos vamos a llegar a mejores cosas, ¿no? Bueno, pueden enviar como siempre preguntas ale@juntosenlaexperiencia.com, preguntas de esta entrevista y de todas, como siempre les dejo abierto el contacto por allí, ale, por Alejandra, obvio, @juntosenlaexperiencia.com, es fácil el correo, así que escriban si quieren porque yo voy a ir juntando todas las preguntas que vayan llegando para próximos encuentros con Felipe Llodrá. Gracias. Gracias a vos, Ale. Beso grande y que anden lindo. Gracias, que pases muy pero muy bien, Felipe. Chau, chau. Gracias, chao.
Bueno, Felipe Llodrá, entonces, que ha sido un hermoso reencuentro en esta jornada para hablar de un tema que a mí me mueve un montón, del que siento que tengo mucho interés, que algunas cosas creo que ya estoy haciendo en pos de toda esta cuestión, pero me faltan un montón. Y lo escucho hablar a Felipe o leo a otra gente o busco material en YouTube, no sé, y como que me voy inspirando. Lo que él decía respecto al tema de que yo le hacía la comparación con llamar al delivery o cocinar en casa es totalmente cierto. O sea, es las ganas que uno le pone, el tiempo que uno puede dedicar a eso y poner en la balanza el tiempo personal con lo bueno que estamos haciendo para nuestro entorno y para el futuro, ¿no? Los que tienen hijos, los que no tenemos, nada, la verdad que está genial. Acá Seba dice, buenísima esta charla, gracias Seba por estar haciendo el aguante allá desde Barcelona, España. Raúl también está aplaudiendo. Georgina también está aplaudiendo. Muchísimas gracias, Georgina. Qué gusto leerte por allí. Bueno, nada, a mí me pone muy contenta y la idea de estos encuentros, tanto los vivos de los domingos como los programas que salen grabados de miércoles a sábados en Juntos en la Experiencia,